¿Cómo y cuándo utilizar un cinturón lumbar? Es ahí la cuestión. Lamentablemente, muchos de nosotros en algún momento seguramente hemos comprado un cinturón lumbar sin tener idea de cómo utilizarlo. Y es justamente lo que vas a aprender en este video. Vas a entender cómo funciona el cinturón lumbar, cómo sacarle el máximo provecho al cinturón lumbar y, por supuesto, cuándo es realmente útil utilizar un cinturón lumbar. Empezamos. Cuando nosotros vamos a utilizar un cinturón, y aquí es donde entra en juego el cinturón, yo en este momento no tengo un cinturón lumbar, lo que tengo es un cinturón de lastre, pero con este voy a poder explicar perfectamente cómo se utiliza, ¿vale? Cuando nosotros colocamos un cinturón, no es simplemente colocar el cinturón y ya está, ¿bien? Porque el cinturón lo que va a hacer es actuar como si fuera una capa adicional, ¿sí? Una capa adicional que va a contener lo que nosotros vamos a intentar expandir, ¿bien? Que va a estar compuesto también por nuestra primera capa. Es decir, si no hay una expansión inicial, el cinturón no cumple ninguna función. Si yo no consigo que mi cavidad abdominal se expanda, es decir, genere esa primera presión, pues el cinturón no va a cumplir ninguna función. Es como que yo tome la lata y a esa lata que está sellada la agarre y la envuelva, o la intente yo mismo, lo intente presionar. Ya hay una presión dentro y yo le estoy generando una presión adicional. Eso es lo que conseguimos o lo que buscamos con el cinturón, que hay una capa extra. ¿Bien? ¿Para qué? Para reforzar la que ya tenemos. ¿Ok? Para reforzar la presión que ya estamos generando. ¿Sí? Entonces, allí la indicación de compra un cinturón y ya está, se queda muy corta, se queda a patas cortas, porque lamentablemente el cinturón cuando lo vas a comprar no viene con manual de instrucción, ¿sí? Pero la realidad es que colocar un cinturón y ya no te va a servir, no te va a servir, ni te va a proteger, realmente no te va a ayudar, a menos de que sepas lo que tienes que saber antes, que es cómo generar esa presión. Te fijas como hay como una especie de expansión, sobre todo en la zona abdominal. ¿Qué ocurre? Que mucha gente lo que hace es abrochar el cinturón y se lo aprieta o se lo amarra así, ¿no? Que quedó como si fuera la cintura de una abeja, ¿no? Lo más apretado posible. Pero ya va, de esa manera no vas a permitir que haya una expansión. ¿Por qué? Porque no hay espacio, y todo el aire, digamos, la presión o el movimiento al final de nuestra respiración se va a ir hacia arriba, hacia el pecho, ¿bien? Y no quiero el pecho, quiero la zona abdominal, ¿vale? La realidad es que el cinturón lo vas a colocar de tal forma que quede una cierta holgura, ¿sí? No se va a colocar estrangulando, o sea, no lo vamos a colocar que nos quede estrangulando porque no va a cumplir su función. Necesitamos que haya un cierto espacio para que él contenga esa primera expansión, ¿bien? Pero tampoco lo podemos colocar tan holgado, lógicamente. ¿Por qué? Porque la expansión es limitada, ¿sí? Entonces, simplemente que quede allí, que quede ligeramente ajustado y de esa manera, una vez que lo coloquemos, él va a generar esa contención. Esa es la real función del cinturón, generar una capa extra. Ya sabes cómo colocarlo. Él se puede colocar ligeramente más arriba, es decir, más, digamos, tirando a lo que sería un poquito más abajo del esternón, como la zona alta del abdomen. Se puede colocar también en la zona media, ¿sí? Yo no soy partidario de colocarlo muy abajo. ¿Por qué? Porque tendemos a llevar el aire hacia arriba, ¿no? Hay como más feedback, o desde mi punto de vista hay más feedback si está en una zona más intermedia, ¿bien? Eh, hay muchísimos levantadores experimentados que los puedes ver en las Olimpiadas, los puedes ver en internet, que se lo colocan a lo mejor por acá abajo, ¿no? Pero, bueno, esos tendrán, digamos, su justificación para colocarlo allí. La norma general, o por norma general, lo que vas a hacer es colocarlo a mitad, ¿no? A mitad de la zona del abdomen. ¿Cuál es el problema principalmente que yo veo, ¿no? Que, lógicamente, que no sabemos generar esa presión antes de usar el cinturón, y lo otro es que lo usamos para todo, ¿no? Es decir, yo me coloco el cinturón apenas llego al gimnasio
y eso, es como que me desconecto, ya no tengo que preocuparme absolutamente nada más por mi abdomen porque el cinturón hace todo el trabajo por mí. No, lamentablemente no es así. Lo que vas a conseguir justamente es, bueno, tener algo allí, tener una falsa sensación de seguridad. ¿Dónde o cuándo hay que usar realmente un cinturón? ¿Sí? Porque esa es la otra pregunta. ¿Esta presión es necesaria en todo momento? La realidad es que no. La realidad es que justamente como lo que queremos es evitar pues un movimiento, ¿sí?, excesivo o una poca estabilidad en nuestra zona media, ¿sí?, donde más nos interesa realizar o utilizar este tipo de equipamiento es justamente en ejercicios donde hayan cargas reales, ¿sí?, sobre nuestra zona media. Ejemplo, una sentadilla. ¿Por qué? Porque tengo una carga que está, digamos, en un eje axial, está vertical, ¿sí? Mi columna está en este sentido, hay una carga que está allí que pues va a tender a flexionar mi columna, va a tender a rotarla, a flexionarla lateralmente, a extenderla. Entonces yo necesito estabilidad allí. Por ejemplo, cuando voy a hacer un peso muerto, también tiene sentido utilizar un cinturón lumbar. ¿Por qué? Porque a medida que yo desciendo, que flexiono mi tronco hacia abajo, lo que voy a hacer es aumentar una probabilidad pues de hiperflexión, de flexión, ¿ok? Entonces, pues yo quiero allí la mayor neutralidad posible. ¿Para qué? Para luego transmitir mejor las fuerzas. Un press de banca, cuando estoy acostado en la banca, ¿me hace falta un cinturón? No, la realidad es que no hace falta porque la carga no está, digamos que hay un banco que al final no va a permitir que haya una flexión lumbar, por ejemplo, o hay un movimiento de nuestra columna. Entonces no hay muchas posibilidades allí de movimiento de columna. Cuando estoy haciendo un curl de bíceps, unas elevaciones laterales, es decir, hay ciertos ejercicios, ¿sí?, que no lo requieren básicamente porque las demandas sobre nuestra columna no son elevadas, ¿ok? Es decir, nosotros simplemente aplicando pues esta tensión intraabdominal, pues lo vamos a conseguir sin ningún problema. Bien, pero por supuesto, esto hay que practicarlo. ¿Es necesario hacerlo en todos los ejercicios? No, porque no todos los ejercicios requieren las mismas demandas de estabilidad en la zona media. Voy a hacer una sentadilla y resulta que la sentadilla la estoy calentando y estoy haciendo quizá 10 repeticiones o más. Tampoco tiene un sentido utilizar el cinturón, ¿bien? Porque la carga que digamos que estás utilizando no requiere de una ayuda. O sea, si has hecho una progresión, porque esta es la parte más importante de todas, es decir, muchas veces queremos utilizar un cinturón, ¿sí?, porque queremos hacer quizás un salto muy brusco a nivel de cargas, ¿sí? Es decir, yo voy con el compañero a entrenar y lo veo al entrenando, veo que tiene 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos más que yo, más de lo que yo levanto normalmente, y como lo veo alisando el cinturón, entonces, préstame tu cinturón, yo me lo pongo y hago lo mismo que tú. O sea, te das cuenta, ¿no? El salto que tienes que dar. A lo mejor tú estoy inventando números, estás en 100 kilos y estás viendo que alguien está levantando 10 kilos más, 20 kilos más, 30 kilos más que tú. Y entonces tú dices, ya, lo voy a hacer, me pongo el cinturón y ya está. Poco tendrá que hacer allí el cinturón, justamente porque el tema del cinturón no es que te saltes pasos, no es que avances más rápido, no. Es que llegado a un punto donde tuviste una progresión, donde permitiste que tu musculatura abdominal, que te pudiste adaptar a la técnica para una carga, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues el cinturón, llegado a un punto quizá donde realmente hay un esfuerzo muy elevado, normalmente cuando tú ves a alguien utilizando un cinturón, lo ves normalmente haciendo trabajos muy pesados. O sea, normalmente se ve en gente que practica halterofilia, por ejemplo, muy común en las Olimpiadas. Tú ves que, oye, esa gente, como está levantando pesos máximos, ¿sí?, máximos, una sola vez, porque no pueden levantarlo más veces, ¿ok? Entonces, esa persona necesita un plus, necesita una capa extra que le permita, pues, oye, sacar
un poquito mejor ese levantamiento, ¿sí? Lo ves, por ejemplo, cuando una persona está haciendo una sentadilla muy pesada y aún así hay muchísima gente, ¿sí?, que se adapta, que se acostumbra o que logra desarrollar una buena técnica, oye, para generar presión allí y no la utiliza, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos tiene sentido utilizar un cinturón lumbar? Pues cuando, oye, has llevado una progresión adecuada, ¿sí? Te has adaptado a trabajar con ciertos pesos de manera progresiva, has permitido que toda tu musculatura abdominal se adapte, has permitido, oye, esa práctica, ese perfeccionamiento de esa técnica para generar presión acá, ¿sí? Una vez que has hecho todo esto, entonces tiene sentido utilizar un cinturón. Bien, no para saltarte pasos, sino, oye, para que te dé un plus, un extra. Bien, como la mayoría de los que estamos acá no somos levantadores, digamos, profesionales o no somos levantadores olímpicos, ni estamos exponiéndonos constantemente a cargas máximas, entonces no tiene sentido utilizar un cinturón en ese caso, porque todavía el potencial de mejora que tienes sin el equipamiento es muy grande y tu capacidad de adaptación también es muy grande. El cinturón ha mostrado evidencia de que mejora un porcentaje, por supuesto, un porcentaje pequeño, un levantamiento te ayuda, oye, a ser mucho más compacto, a generar más fuerza, digamos, porque eres más estable. Bien, pero en un contexto que lo requiera. Bien, entonces, con esto que te quiero decir, oye, que cuando la próxima vez te hablen del cinturón y te digan esto, pues tienes que comprarlo sí o sí, porque si no te vas a lesionar, tú te lo cuestiones, recibas esa información obviamente y la compares con la que yo te estoy dando, ¿ok? Oye, ¿de verdad, de verdad lo tengo que comprar? ¿De verdad me voy a exponer a cargas máximas? ¿No será que primero tengo que aprender a moverme correctamente? ¿No será que primero tengo que aprender a hacer el ejercicio correctamente, a hacer una progresión en cargas y después me coloco un cinturón? Si ya tienes un cinturón, perfecto, úsalo donde sea conveniente usarlo. Sentadillas, pesos muertos, remos con barra, ¿sí? Al final, ejercicios es donde haya una carga axial y donde realmente necesites sí o sí una estabilidad aquí, a nivel central. ¿Es la primera vez que vas al gimnasio o tienes poco tiempo entrenando y lo primero que te han recomendado es que te compres un cinturón? Pues yo te diría que te ahorres ese dinero y que aprendas primero, uno, la técnica del ejercicio, que aprendas a moverte bien, que aprendas empeces a trabajar con cargas, ¿ok? Quizás te puedas ahorrar ese dinero de momento. Compañero, compañera, esto es todo lo que quería compartir contigo. Si te ha gustado, si te ha servido, dale like y suscríbete para que no te pierdas nada de lo que comparto, para que apoyes este canal y podamos seguir creciendo juntos. Un fuerte abrazo.